El realizar este tipo de test, primero en origen, implica una injerencia en algunas situaciones, pero sí que es cierto que si se prohibiera para venir a España, pues se tendría que aceptar. Pero lo cierto es que este tipo de test no han probado en ningún sitio que se puedan controlar realmente todos los brotes. Alguno se controlará, algún caso se podrá detectar con estos test, pero desde luego no la gran mayoría. No sé si será algo que se implementará, esto es algo que tenemos que negociar con todos los países europeos. No podemos, porque no tiene sentido, imponer nosotros una medida que en otro país europeo nos impone, porque una vez que los ciudadanos entran dentro de la Unión Europea, la movilidad dentro del espacio Schengen a partir del día 21 va a ser como lo era antes, salvo que haya una prohibición expresa de reciprocidad entre países. Por lo tanto, si no llegamos a un acuerdo común entre los diferentes países de la Unión Europea, será muy difícil que esto pueda prosperar. Al margen de eso, tenemos que ser capaces de valorar el impacto y la factibilidad de este tipo de medidas. Es verdad que en un país como el nuestro, que recibe habitualmente muchos turistas, este año van a ser menos, evidentemente, pero que recibe muchos turistas, el realizar pruebas diagnósticas a la llegada en los aeropuertos es, además de pruebas digamos, de interés, como puede ser la PCR, es inviable, tanto por los tiempos que cuesta, como por los recursos que requiere, como por el periodo de espera que tienen que llevar los pacientes en estos lugares, y además porque no garantiza en absoluto que 1 o 2 días después vaya o no a haber casos entre esos que inicialmente dieron negativo. De hecho, ya hay evidencias de lugares donde se hacen pruebas de PCR a la entrada, en algunos lugares donde hay agrupaciones de personas que se reúnen durante un tiempo y que a la entrada se les hacen pruebas y que no han evitado brotes en esos mismos colectivos. Con lo cual, no hay que pensar que eso pueda ser una panacea. Sí que es cierto que podría identificar algunos casos y podría quizás evitar que esos casos llegaran, pero no va a evitar la gran mayoría de los casos. Yo creo que el tema de las PCRs hay que tener mucho cuidado a la hora de proponerlo. Es muy fácil decir vamos a hacer PCR a los X millones de turistas que vengan a España, luego es muy difícil hacerlo. Y un país que recibe, es difícil que los podamos hacer todos aquí, pero un país que envía muchos turistas tampoco es fácil que lo pueda realizar. Con lo cual hay que tener cuidado a la hora de hacer este tipo de propuestas y valorarlas en su justa medida y sobre todo valorar si realmente son factibles o no y si van a tener un impacto real. Si no van a tener un impacto real, pues habrá que tener cuidado con la propuesta. Ahora mismo, hasta que no haya una posición europea, es difícil que nosotros podamos hacer una recomendación en ese sentido, pero habrá que ver cómo evolucionan las negociaciones con Europa y cómo evoluciona la posición de los diferentes grupos que están discutiendo esto dentro de nuestro territorio.